Los sindicatos y los políticos se plantan en Bruselas para visibilizar en el Parlamento Europeo la agresión de Vestas a León. Y mientras, en la fábrica ya sentenciada, los trabajadores recibían esta mañana a su compañero, que se fue en bici hasta Dinamarca para entregar en mano sus peticiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno ha conseguido poco en su viaje y habrá que esperar ahora a la respuesta europea. Estefanía Ureña, Bruselas, ¿qué agenda tenían esta mañana? Buenas tardes, Nati. El Consejo Económico y Social Europeo ha sido la primera institución que les ha recibido, primera toma de contacto en Bruselas de la delegación de Castilla y León, que ha viajado hasta la capital belga para intentar frenar el cierre de Vestas y alertar a Europa sobre el problema de la deslocalización. Que este conflicto se europeice, que Europa conozca lo que está ocurriendo. Están persiguiendo ser los líderes en la energía limpia, se está convirtiendo en los líderes de las estrategias industriales sucias. Dotar a las instituciones regionales y nacionales de herramientas para abordar estos procesos. Dice el refrán que no hay dos sin tres y eso le puede pasar al Ejecutivo de Sánchez. La ministra de Justicia corre el riesgo de ser la tercera dimisionada. Todo depende del próximo capítulo de sus conversaciones con el excomisario Villarejo. En las últimas grabaciones, filtradas por un periódico digital, se escucha a Dolores Delgado hacer un comentario homófobo hacia Grande Marlaska, ahora compañero de gabinete. La ministra niega la mayor y dice que los audios están manipulados. Ataques que no tienen nada de políticos, que no tienen nada de verdad, que no tienen nada de sentido y que son absolutamente execrables. El último informe del CIS sobre intención de voto otorga la mayoría a Pedro Sánchez, un 30% de respaldo electoral frente al 21% del PP, el 19% de Ciudadanos y el 16% de Podemos. La encuesta se realizó antes del caso de los másters. Y este día nos deja 3 crímenes atroces. 2 niñas pequeñas de 3 y 4 años han muerto supuestamente a manos de su padre y una mujer ha sido asesinada por su marido. Aquí en Castilla y León llegan nuevos indicios que ahondan en que la muerte de la primera hija de Ana Julia Quezada en Burgos no fue accidental. El informe de la Guardia Civil, incluido en el sumario del asesinato de Gabriel Cruz, ocurrido en Almería, considera muy improbable que la niña de 4 años cayese desde el tercer piso de su casa mientras estaba sonámbula. En su día no se tomó declaración a la madre porque sufrió un ataque de ansiedad. Y ahora una sonrisa, por favor. Escuchen la peculiar manera que tienen estas ganaderas de denunciar sus problemas. Es uno de los vídeos que circulan por la red de este grupo de profesionales unidas para intercambiar consejos y visibilizar el papel de la mujer en el mundo rural. Surgió como un grupo de WhatsApp y hoy Ganaderas en Red ya tiene 160 socias, 42 de Castilla y León. Y después de una mañana fría, la tarde será más suave, las temperaturas marcarán valores entre los 25 y los 30 grados. El sol será el gran protagonista, salvo en algunas zonas de montaña. Bruselas es el centro de lucha hoy y mañana para evitar el cierre de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo. 2 jornadas de reuniones para dejar patente en Europa las malas prácticas de la multinacional danesa. En Bruselas está nuestra compañera Estefanía Ureña. Buenas tardes. El primer destino, un organismo de participación social. Sí, Nati, buenas tardes de nuevo. El Consejo Económico y Social Europeo ha sido la primera institución que ha recibido a la delegación de Castilla y León que ha viajado hasta Bruselas. El CESE se ha comprometido a elaborar un dictamen que trasladará a la Comisión Europea para alertar o por lo menos comenzar un debate sobre el tema de la deslocalización que no solo afecta a Castilla y León, sino que es un problema de todos los países de Europa.
El conflicto de Vestas ya está en Europa. El primer órgano al que ha acudido la delegación de Castilla y León es el Consejo Económico y Social Europeo. Allí les ha recibido su vicepresidenta, la española Isabel Caño. Se ha comprometido de una u otra manera a hacer llegar a las instituciones europeas tipo Comisión que tiene que haber un cambio de la normativa que precisamente deje fuera este tipo de prácticas, de malas prácticas, que hacen determinadas empresas. Hay receptividad en las propuestas y hay el compromiso del CESE de impulsar la posibilidad de hacer un dictamen relacionado con esos temas y también de buscar una solución digamos, a la obligación de la reindustrialización. El planteamiento es unánime, trabajar juntos para evitar esta y otras deslocalizaciones. Hoy es el momento de protestar, hoy es el momento de luchar con una sola voz en contra de este cierre y esta deslocalización y de hacer presión política. No es posible que empresas que reciben fondos europeos, con esos mismos fondos europeos, adquieran innovación, la exporten a otros países y aquí nos dejen el coste y no los beneficios, ¿no? La delegada del Gobierno en Castilla y León ha insistido en que es la Fundación Anclaje y no los Ministerios de Industria y Transición Ecológica quien está llevando a cabo la negociación con Vestas. Con la empresa no hay negociaciones unilaterales, todas las negociaciones están siendo en ese ámbito, sentados en la misma mesa, Fundación Anclaje, donde está la Junta de Castilla y León, donde está el Gobierno de España y donde al otro lado de la mesa está la empresa Vestas. La Fundación Anclaje pide ampliar a 6 meses el plazo para buscar inversores. Esta tarde la delegación se reunirá con la Confederación Europea de Sindicatos. Y mientras, Andrés Turienzo, Piru, ya está de vuelta en León. El trabajador de Vestas que se fue en bici hasta la sede de la empresa en Dinamarca ha sido recibido este mediodía en la planta de Villandangos con el calor y el reconocimiento de sus compañeros. Este tipo de gestas siempre sirve para algo, como mínimo para unir más a un colectivo que se ha convertido en gran familia. Piru llevó a Dinamarca las esperanzas de sus 360 compañeros y a la vuelta se encontró todo su cariño. Solo ver que se ha conseguido que seamos esta familia que somos ahora, yo creo que por eso ya solo merece la pena haberlo hecho. De entre la gente que le esperaba, 2 personas lo hacían con especial orgullo, con ganas de tenerle para ellos unos minutos después de 10 días dedicado a sus compañeros. Eran sus padres, emocionados ante el reto y la respuesta. No podemos con él, le decimos que no haga tanto, pero él que no y que no pasa nada, mamá, papá, que no pasa nada y pa'lante. Lo que ha hecho es impresionante, para mí esto es irrepetible, una fuerza, hay que tener mucha fuerza para hacer lo que le ha hecho. De hecho, ese esfuerzo, esa unión para defender sus puestos de trabajo conmovió a algunos directivos, por lo menos al que le recibió en Aarhus, en la oficina central de Vestas. Pero eso fue lo único que consiguió de él. Que un grupo de trabajadores que lucharan de esa manera por salvar su puesto de trabajo, para ellos representaba mucho, pero yo creo que ya está todo escrito, es muy difícil. Van poniéndose en lo peor, aunque Piru y los 3 acompañantes que le han ayudado en los 2.500 kilómetros de pedaleo insuflan nuevos ánimos. Todos los trabajadores caminarán con la cabeza bien alta, dicen. Eso no se lo quitará la multinacional. Seguimos en León porque allí esta mañana se ha reunido la Junta Directiva de Cecale. Los empresarios reafirman su compromiso con el mantenimiento del tejido industrial, piden más control de las subvenciones públicas, pero recuerdan la libertad de la empresa a tomar las mejores medidas para sus intereses, siempre, eso sí, que se ajusten a la legalidad. Los empresarios de la comunidad defienden la libertad de empresa como parte esencial de su propio ADN. Son conscientes de las repercusiones que para León tiene el cierre de Vestas y se han ofrecido a colaborar con los agentes sociales en la búsqueda de medidas que minimicen el impacto y puedan reindustrializar la zona. Creo que la libertad está por encima de todo. Hemos hablado con la Junta y hemos dicho que nos podemos trabajar conjuntamente con ellos para tratar de resolver el problema, de tratar de traer inversiones aquí a León que minimicen ese efecto, incluso que lo puedan superar. Para que las empresas se instalen en un territorio, lo primero es, a juicio de Cecale, que se mejoren las infraestructuras, pero no solo las viarias, sino también las de telecomunicaciones. León, igual que todo Castilla y León, tiene que potenciar para que la despoblación se frene, que es algo muy importante en esta tierra, es el mallao de toda la provincia en materia de comunicaciones y la conectividad. De esa conectividad mínimo tiene que ser 4G, 5G o si no fibra óptica.
Los empresarios aún no tienen conocimiento de contactos con empresas que puedan hacerse cargo de la planta de Vestas en Villadangos, pero recomiendan trabajar desde, por ejemplo, el Instituto para la Competitividad Empresarial en la búsqueda de nuevos inversores. En Ávila esta semana se está hablando de otra energía, de la energía nuclear, porque la sociedad que aglutina a más de 1000 profesionales de este sector está realizando una reunión con el presente y el futuro a debate. Los profesionales apuntan a que las decisiones siempre deben basarse en datos de experto y no en políticas. Nuestra misión no es otra más que el divulgar y el transmitir información a la sociedad para que la sociedad y sus políticos tomen las decisiones, pero que esas decisiones se tomen realmente sobre datos objetivos, que son los que nosotros intentamos poner encima de la mesa. Al grito de Ábalos escucha, AP1 en lucha, los trabajadores de la autopista se han concentrado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Burgos para pedir la subrogación del 100% de la plantilla. El 1 de diciembre expira la concesión de Europistas y el futuro de sus 120 trabajadores dependerá del nuevo contrato de mantenimiento que sacará a licitación el Ministerio de Fomento. De momento nosotros reivindicamos nuestro derecho a seguir trabajando. 120 familias que no queremos quedarnos en el paro y que exigimos del Gobierno una respuesta rápida y positiva. No admitiremos ni un solo despido. Pedimos la subrogación del 100% de toda la plantilla. En el último año se han registrado 61 agresiones físicas a trabajadores del sector ferroviario. Y hoy, bajo el lema Stop Agresiones en el sector ferroviario, UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones en los diferentes centros de trabajo. En la estación de tren de León se congregaron alrededor de 20 personas para denunciar el creciente número de actos de este tipo. Sobre todo la gente cuando se queja de esto es porque no tiene la información suficiente, ¿no? Sobre todo creo que la falta de información a veces al viajero pues le molesta, ¿no? Entonces pedimos que haya información, que la gente esté informada. Entonces con esa información el viajero pues la verdad es que se siente se siente entre comillas más a gusto. El próximo jueves en el Consejo de Gobierno se va a aprobar la modificación de los puestos de trabajo de la Administración de la Junta. Comisiones Obreras asegura que esta modificación era necesaria, ya que llevaban 20 años sin hacerlo, pero no están de acuerdo y aseguran que las plazas son insuficientes. Denuncian que en 9 años se han perdido más de 3.200 puestos de trabajo. Hay una oferta de empleo público más importante de la que realmente tenemos planteada encima de la mesa. Ahora mismo tenemos sobre todo unos procesos de estabilización en los cuales plazas ocupadas por interinos van a pasar a ser fijas, pero no resuelve el gravísimo problema que tenemos de vacantes y de falta de personal. Un audio grabado por Villarejo en el año 2009 pone a la ministra de Justicia contra las cuerdas. Se registra en una comida en la que participaron 6 personas, entre ellas Dolores Delgado, que en un primer comunicado negó haber tenido ninguna relación con el excomisario. En esta conversación, publicada hoy en un periódico digital, se refiere a su compañero de gabinete, Grande Marlaska, como maricón. Hace 9 años, Dolores Delgado ni imaginaba que podría llegar a ser ministra. Acudió a una comida informal con otras 5 personas y alguien grabó las conversaciones. Hoy su cartera cuelga de un hilo por culpa de sus palabras aquel día y por haber negado conocer a uno de los 5 comensales, el excomisario Villarejo. No voy a permitir, bajo ningún concepto, que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad, que nadie cuestione mi honestidad. Visiblemente enfadada, la ministra considera que es un ataque contra el Gobierno sin fundamento y sugiere que la grabación está manipulada. Las grabaciones, ustedes saben que se cortan, se pegan, se ponen y se quitan. No estoy diciendo con esto nada, estoy diciendo que entraremos al fondo de eso, al fondo. Grabaciones en las que se refiere al también ministro Grande Marlaska como maricón. Él no ha querido entrar en el tema y ella asegura que no se refiere a él porque le une una gran amistad.
es una persona a la que quiero y no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él, porque este tema me ha dolido. Se escucha a la entonces fiscal hablar en esa comida de que prefiere tribunales de hombres porque son más transparentes. Estoy hablando en un ambiente absolutamente distendido, relacionado a otra cosa. Esto me indigna, Y asegura que cuenta con el apoyo del presidente. Todo a unas horas de que el Senado previsiblemente la repruebe esta tarde. Gracias, señor presidente. El efecto Sánchez se consolida en los votantes, o eso es al menos lo que dice el CIS. Según el último barómetro sobre intención de voto, el PSOE crecería y superaría el 30% de los votos en unas hipotéticas elecciones, lejos, en el 20%, el PP, que apenas notaría la llegada a su presidencia de Pablo Casado. A partir de ahora, cada mes, el CIS va a publicar datos de intención de voto. El PSOE se dispara. Según el CIS, lograría hoy un 30,5% de los votos, 6 décimas más que en julio. Casi 10 puntos por debajo, el PP, que aunque apenas sube 4 décimas, le arrebata la segunda plaza a Ciudadanos, que baja del 20%. Unidos Podemos recupera terreno, aunque ninguno aprueba. El presidente es el líder mejor valorado, el único que supera el 4. Por detrás, Rivera, Garzón y Casado, que debuta en cuarto lugar. Iglesias es el último. De los ministros, esta vez no se ha preguntado. Ni la dimisión de la ministra de Sanidad, ni la polémica sobre la tesis de Sánchez quedan recogidas en esta encuesta, pues fue realizada entre el 1 y el 11 de septiembre. Destaca el porcentaje, más del 60%, que cree que la situación política es mala o muy mala, frente al apenas 4,4% que dice que es buena. A la pregunta ¿cuál es el principal problema de España?, la mayoría dijo el paro, casi un 40%, aunque un 11% respondió la corrupción. Llama la atención la subida de la preocupación por la independencia de Cataluña o la inmigración. Y un dato más, casi el 70% de los consultados cree que hay que reformar la Constitución. Por cierto, que a partir de ahora el barómetro del CIS con la estimación de voto lo conoceremos cada mes. La Comisión de Justicia ha eliminado la enmienda del Partido Socialista para evitar el veto del Senado a los presupuestos de Pedro Sánchez. Acata así la decisión de la mesa del Congreso ayer, en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría. La presidenta de la Comisión critica que Ana Pastor no haya pedido informes a los letrados y los socios de Gobierno piden que se les tenga en cuenta. Que están haciendo algo totalmente anormal, que no ha ocurrido en toda nuestra democracia, que es contravenir las decisiones de una mesa. Curiosamente, ellos no han recabado esos informes de los letrados. Que aquellos que hablan sistemáticamente de golpismo practiquen diariamente el bloqueo y el golpismo parlamentario. Lo que está haciendo la presidenta es abusar de su posición y no amparando a la mayoría de los diputados. Y su obligación es ampararnos a todos. La presidenta del Congreso insiste en que la decisión de la mesa no responde a intereses de partidos, sino que se ajusta estrictamente a la legalidad. Pero lo más gordo es que se podrían aprobar en la misma ley dos textos que no fueran iguales sobre lo mismo, porque se estarían tramitando de forma paralela la misma cosa. Quien controla es el legislativo al ejecutivo. Eso dice la Constitución, ya sabe. No controla el ejecutivo al legislativo. Esto es lo que nos faltaba. Los abogados del juez de Arena y de Puigdemont tienen un mes para presentar sus escritos ante la justicia belga, que decidirá en 6 semanas si juzga o no la presunta parcialidad del magistrado español. España defiende que Bélgica no es competente para juzgar al juez que instruye la causa contra el procés, y los abogados de Carles Puigdemont creen que se debe iniciar ya el procedimiento. La demanda será juzgada por un tribunal especial con 3 jueces. Y en Nueva York, el viaje a Estados Unidos de Pedro Sánchez nos deja ya esta imagen, la del presidente del Gobierno con el secretario general de la ONU. También se ha reunido con la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, donde Sánchez intervendrá este jueves. Aunque no habrá reunión con Donald Trump, sí coincidirán en la recepción del presidente de Estados Unidos por el nuevo periodo de sesiones de la ONU. Un hombre ha matado a sus 2 hijas y después se ha suicidado. Las niñas tenían 3 y 6 años
y el presunto asesino se había separado de su madre. Ha ocurrido esta madrugada en Castellón. Tras estas puertas vivía el padre con sus 2 hijas. La madre no estaba en casa, llevaban un año separados y tenían la custodia compartida. Ayer le tocaba a él estar con las pequeñas de 3 y de 6 años. A las 5 de la mañana presuntamente las asesinaba y después se quitaba la vida arrojándose por la ventana. Los vecinos alertaban entonces a emergencias. Al llegar, los sanitarios certificaron la muerte de manera violenta de las niñas. Estoy segura que todos compartimos ese dolor social, dolor colectivo y dolor individual. La violencia de género también mata a niños. No se nos puede olvidar que tenemos un terrorismo machista. 25 menores han sido asesinados por sus padres en los últimos 5 años. Y conocemos novedades en el proceso judicial contra Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz en Almería. Un informe de la Guardia Civil ve indicios claros de que también podría haber acabado con la vida de su propia hija. Frente al edificio en el que residió durante 20 años está nuestra compañera Raquel Santamarta. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, estamos aquí en el barrio de Gamonal, a la altura del número 41 de Camino Casa La Vega, el bloque de pisos desde el que se precipitó al vacío una noche de marzo de 1996 la hija de Ana Julia Quezada. Ahora un informe de la Guardia Civil apunta a que la asesina del niño Gabriel Cruz podría haber segado también la vida de su propia hija. La menor de 4 años era sonámbula, según su madre, una versión que ahora la Benemérita considera o cree inverosímil, a pesar de que por aquel entonces la policía decidiera archivar el caso. La Manada tendrá que ir a juicio también por el caso de abusos en Pozoblanco. La jueza ha decidido procesar a 4 de los miembros de ese grupo por haber abusado de una joven de 21 años cuando estaba inconsciente y por haber grabado y difundido esas escenas. Les acusa de abusos sexuales, delito contra la intimidad y maltrato. Fue el juez de Pamplona, que investigaba lo sucedido en los Sanfermines, el que descubrió el vídeo en el que ellos abusaban de una joven en las fiestas de Pozoblanco y además se jactaban de ella. Precisamente hoy hemos conocido los datos de condenas y delitos del último año que elabora el INE y que por primera vez recogen los sexuales. Más de 2.500 personas fueron condenadas por este tipo de delitos, en su mayoría por abuso sexual. Castilla y León registró la tasa más baja de España de adultos condenados. 1 de cada 3 condenas por delitos sexuales es por abuso sexual, como en el caso de La Manada. El año pasado se registraron 2.500 penas de este tipo, la mayoría a adultos, aunque también fueron condenados más de 200 menores. En Castilla y León se juzgaron una docena de delitos sexuales. En el último año han crecido más de un 5% los condenados en España, tanto adultos como menores. Y en Castilla y León también subieron. 769 jóvenes de entre 14 y 17 años cumplen condena. Lo hacen también más de 11.000 adultos. En ambos casos, el 75% son hombres. Del total, casi la mitad fueron contra el patrimonio, 3.000 por lesiones y 38 homicidios. Por ejemplo, el conductor de autobús de este accidente en Tornadizos fue condenado como responsable de 9 delitos de homicidio. Estos datos sitúan a Castilla y León con la tasa más baja del país de adultos condenados, con 5 por cada 1.000 habitantes. La media española se sitúa por encima de 9. No sucede lo mismo con los menores de edad. En este caso, la comunidad es la quinta con más infracciones, por detrás de Ceuta, Melilla, Baleares y la Comunidad Valenciana. La condena que más se repite es la de libertad vigilada. Jornada trágica hoy para las mujeres. Una mujer de 39 años ha muerto en Maracena, apuñalada presuntamente por su expareja, un hombre de 49 años que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes, hallaron a la mujer en medio de un charco de sangre junto al hombre que ha sido detenido. A la Guardia Civil no le consta denuncia previa de malos tratos entre la expareja.
160 mujeres, 42 de Castilla y León, se han unido para denunciar los problemas de la ganadería extensiva a través de las redes sociales. Se llaman Ganaderas en Red. Sus vídeos tienen más de 200.000 visitas en YouTube. Con humor reivindican su papel en el campo y piden a la Administración menos burocracia y más flexibilidad. Mientras pastorea las ovejas, gestiona el Facebook de Ganaderas en Red, un grupo de mujeres de toda España que lucha por ser visible en su oficio. Tú vas a comprar y paja a comprar pienso, y es verdad, es que todavía nos miran así como diciendo, ¿pero y esta? No está tu padre o no está tu marido o tu hermano, quien sea. A diario comparten problemas y consejos que a Laura, ganadera novata, les sirven para sacar adelante su explotación. Yo cuando voy al campo mando un WhatsApp. ¿Qué hacéis para que os hagan caso? O los perros, o que se me van para los trigos, ¿qué hago? Otra te dice, oye, que tengo los corderos con cagueta, ¿qué les puedo poner? ¿Vosotras qué me aconsejáis? De las 160 ganaderas en red, 42 son de aquí, de Castilla y León. Se han unido para denunciar juntas a través de las redes sociales las trabas que pone la Administración a sus ganaderías extensivas. Mucho papeleo, para las que estamos empezando como yo es horrible. Pasas más tiempo en las oficinas que aquí con el ganado. Sus quejas no se leen en pancartas. ¿Por qué no hacemos una canción con esta música y le ponemos nuestra letra? Pero en cuestión de 8 o 10 días aquello es un boom. Han hecho 2 videoclips que tienen más de 200.000 visitas en YouTube. Ganaderas en red, pastoras de verdad, espíritus libres con ganas de pelear, al margen de la sociedad, luchamos por nuestra igualdad. Y tú me juzgas sin saber que mi trabajo a mí me hace feliz y tú lo quieres. La Junta sigue buscando soluciones para que el lobo pueda ser de nuevo especie cinegética, al menos en la mitad norte de la comunidad. De momento, solamente hay reuniones entre técnicos de las consejerías de Agricultura, de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias. En este momento lo que se está haciendo es tener reuniones entre Medio Ambiente y Agricultura para poner encima de la mesa todas las posibles opciones, las que existen ya en otros países y las que pueda ser razonable aplicar. Nos gustaría realmente poder regular la caza del lobo, como se venía haciendo hasta ahora, con carácter ordinario y por parte de los profesionales. De sostenibilidad en el sector agroindustrial se ha hablado hoy en una jornada organizada por Itacil en Valladolid. Todo ello mediante la utilización de la tecnología 4.0. La Junta invierte anualmente 10 millones de euros para poner en marcha proyectos de investigación e innovación en este área. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. El debate está en cómo conseguir un sector agroalimentario sostenible a partir de la última tecnología. Para empezar, 2 preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Seríamos capaces de producir alimentos sin agricultores? Y yo creo que cada vez es más posible. ¿De verdad creéis todo el mundo que la gente cuando va a comprar un producto piensa si esa empresa es sostenible o no? Los plásticos, las bolsas, los envases, interesa que sean más biodegradables y más baratos. La Junta actualmente tiene en marcha 167 proyectos de investigación que benefician directamente a más de 300 empresas agroalimentarias de Castilla y León. Seguir produciendo con calidad, más barato y producir aquello que demanda el consumidor debe llevarnos a un impulso importante en el futuro del sector agroalimentario de Castilla y León. Si somos los primeros en estar preparados, llegaremos antes que los demás. Todo cuenta, incluso el agua que consume una empresa. Por eso la industria aboga por una agricultura de precisión. Si queremos que se quede gente joven en el campo, hay que dotarles del atractivo de la tecnología, si no, no se van a quedar y harán bien. Porque la vida en el campo, en el mundo rural, es muy dura. Las conclusiones reforzarán la futura estrategia de bioeconomía agroalimentaria en la que ya trabaja la Consejería de Agricultura.
La Cámara de Comercio de Burgos ha celebrado su pleno constituyente. Antonio Méndez Pozo volverá a ser su presidente durante los próximos 4 años. El plenario ha sido renovado en un 45%. Entre los retos a asumir destacan mantener el comercio exterior, el empleo y la formación entre los jóvenes. Una novedad en este periodo será la posibilidad de ampliar los miembros del Comité Ejecutivo. Agradecer a la directora general. El Comité Ejecutivo que hoy se constituye son 30 miembros, pero hay posibilidades de otros 6 de aquellas empresas que tengan una aportación a las cámaras. Bueno, ya se ha hablado con varias y espero en breve tiempo también que haya otras empresas que se puedan incorporar por esta vía al plenario, ¿no? Los vecinos podrán evitar los pisos turísticos en su comunidad si lo deciden 3/5 de los propietarios. El Gobierno baraja con las autonomías rebajar el consenso necesario desde la mayoría absoluta actual. Ha sido en una reunión en la que Castilla y León reclama una definición nacional de vivienda de uso turístico. Castilla y León pide al Gobierno aunar los criterios que definen los pisos turísticos para evitar la inseguridad jurídica que generan las diferentes normativas autonómicas y que no se escude en el reparto de competencias. Al menos intentar un acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de cuáles son esos límites que se pueden permitir como requisitos. Gobierno y autonomías trabajan en esta definición de mínimos. Sin embargo, la secretaria de Estado de Turismo insiste. Las competencias turísticas de materia de ordenación turística son exclusivas de las comunidades autónomas. En su defecto, el Gobierno elabora un registro estatal de pisos. Va a ser un instrumento para las comunidades autónomas para que ellas puedan verificar que se cumple su normativa. Turismo y autonomías modificarán la ley de propiedad horizontal para que los vecinos tengan capacidad de decisión sobre los pisos turísticos de su comunidad. También la ley de ordenamientos urbanos que regula el alquiler por habitaciones. Nosotros somos contrarios al alquiler por habitaciones, en primer lugar, porque va contra nuestro modelo de desarrollo, porque va contra un modelo que entendemos que debe extenderse al resto de comunidades autónomas, muy basado en la calidad. En Castilla y León operan actualmente 1.100 pisos turísticos. Desde el 1 de octubre, 3 restaurantes de la región se van a sumar a la primera gastroexperiencia Angus de Miguel Vergara. Durante varios días ofrecerán distintos platos elaborados con este tipo de carne. Algunos de ellos conllevan muchas horas de trabajo entre los fogones y el secreto está, dicen, en ponerle mucho cariño. Aquí encontramos propuestas para todos los gustos, desde los guisos más tradicionales. Una croqueta de rabo estofado, un osobuco con pasta trufada. Callos guisados. Hasta los platos más vanguardistas. Una ensaladita de alcachofa con lengua. Un arroz con entraña. Unas yosas de rabo de buey, que estas las acompañamos con un fao ahumado y una sopita de cebolla. Todos ellos muy elaborados. Hay que guisar el rabo, hay que estofarlo, hay que desmenuzarlo. La lengua que la hemos tenido casi 22 horas al horno a muy baja temperatura, 2 días. Con 2 premisas básicas. Calidad, apostar por la calidad y con cariño. Y un ingrediente común, la carne de Angus. Es la primera gastroexperiencia de Miguel Vergara que se va a poder disfrutar durante el mes de octubre en 3 destacados restaurantes: Damaso en Valladolid, Casa Pedro en Herrera de Duero y Rivas en Salamanca. El colectivo fotográfico Mirarte de Segovia inaugura la muestra Retratos robados. Se trata de una exposición colectiva que capta expresiones y momentos íntimos de personas anónimas mientras pasean por las calles de Segovia. Con estos instantes nos vamos. Adiós. Lo que ustedes están viendo no son meras fotografías en blanco y negro, aunque lo parezcan. Están siendo cómplices de un crimen, un robo en masa. Los ladrones, 11 fotógrafos que se han atrevido a apropiarse de las expresiones y los momentos más íntimos de víctimas elegidas al azar en las calles de Segovia. Yo creo que era un poco el reto, ¿no? Es relativamente fácil hacer retratos y que salgan bien, pero yo creo que el reto de la exposición era encontrar y aprender a mirar, como nos trataron de enseñar en el taller, y encontrar y descubrir pues, sorpresas en muchas de las fotos que íbamos haciendo, ¿no? Detrás del objetivo, los alumnos del taller de visión fotográfica que se imparte durante el curso académico en el Palacio de Quintanar. Hacemos exposiciones para un mes, mes y medio,
y la vamos renovando. Esta es la tercera que ya ponemos aquí. Estamos trabajando en la siguiente, que va a ser a ras del suelo. Fotografías a ras del suelo. Y ya que se han convertido en cómplices de este crimen, quédense a ver la exposición. Pueden hacerlo en el Bar Tetería Oriental Damasco hasta el próximo 31 de octubre.